Amigos, bienvenidos a mi canal literario de cuentos y relatos breves de mi autoría, en el que hoy tengo el gusto de compartirles El ocaso de Bent, una historia de resiliencia. Que la disfruten. Bent, una gigante tecnológica que dominaba mercados desde dispositivos móviles hasta sistemas bancarios, vivía días de gloria aparente. Sin embargo, como en toda gran empresa, los días grises acechaban. Esa mañana, Roberto Salazar, gerente senior de la división de dispositivos móviles, entró a su oficina en la sede de Newport News con su habitual aire de confianza. Su asistente, Carla, lo siguió con pasos rápidos, su rostro tenso. Señor Salazar, Sandra Wilcox lo espera en la sala de conferencias, anunció Carla, evitando su mirada. Roberto frunció el ceño. Sandra, directora de recursos humanos, no solía convocarlo sin previo aviso. Antes de dirigirse a la reunión, decidió pasar por el área de personal. El ambiente era sombrío, los empleados susurraban en grupos, algunos con los ojos enrojecidos, otros revisando frenéticamente sus correos. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien murió?, preguntó Roberto, medio en broma, a uno de los analistas. El joven lo miró con pesar. No, señor. Cerraron la división de dispositivos móviles. Están despidiendo a miles. Roberto sintió un nudo en el estómago. Sin decir más, se dirigió a la sala de conferencias. Allí, Sandra lo esperaba junto a Dick Landry, un abogado del departamento legal con expresión de quien entrega malas noticias. ¿Qué está pasando, Sandra?, exigió Roberto, sin rodeos. Sandra suspiró y le cedió la palabra a Landry. Bent ha decidido reestructurar sus operaciones. La división de móviles ya no es viable. Estamos ofreciendo beneficios por tus 12 años de servicio, Roberto. Es una decisión estratégica. Roberto apretó los puños. ¿Beneficios? ¿12 años y me dan una palmadita en la espalda? Esto es una burla. ¿De multimillonarios a desempleados en un día? Ni Batman escapa de estas reducciones. Sin esperar respuesta, salió de la sala, su mente nublada por la furia y la incredulidad. Roberto regresó a su oficina para recoger sus pertenencias. Cada objeto, fotos familiares, un trofeo de empleado del año, un café a medio tomar, parecía burlarse de su situación. En el pasillo, se encontró con Jaime Pi, vicepresidente ejecutivo y viejo amigo. Jaime estaba escondido en su oficina, con las persianas bajas. ¿También te despidieron?, preguntó Roberto, sarcástico. No, pero he estado aquí todo el día, evitando el caos, respondió Jaime, con una sonrisa nerviosa. ¿Y tú? ¿Qué pasó? Roberto no respondió. Solo sacudió la cabeza y siguió su camino. Al llegar a casa, hizo lo que cualquier hombre derrotado haría, abrió una cerveza y asó un pedazo de carne en silencio. El crepitar de la parrilla era lo único que llenaba el vacío. La puerta se abrió y Mariana, su esposa, entró con una mezcla de cansancio y frustración. Sin preámbulos, comenzó a reprocharle su falta de atención reciente. Roberto intentó ignorarla, pero las preguntas se volvieron inevitables. ¿Qué te pasa, Roberto? No me ignores, insistió Mariana. Él suspiró, dejando la cerveza en la mesa. Me quedé sin trabajo hoy. Mariana se quedó helada. ¿Qué? ¿Y Jaime? Prometiste que velarías por su empleo también. Roberto no supo qué responder. La mención de Jaime, su supuesto amigo, solo avivó su amargura. Mientras tanto, en otro hogar, René Vargas, colega de Roberto en la división de sistemas bancarios, llegaba a su casa. Su hija, Susan, lo recibió con entusiasmo. Papá, ¿adivina qué? Decidimos que nuestro próximo viaje será a Italia. René sonrió, aunque su mente estaba en otra parte. Italia, wow. Suena increíble. Susan lo detuvo antes de que subiera las escaleras. Mamá no ha bajado en todo el día. Dice que le duele la cabeza. Preocupado, René encontró a su esposa, Laura, en el dormitorio, con el rostro tenso. Los rumores de los despidos en Bent habían llegado a sus oídos, y temía que René fuera el próximo. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Están echando a todos?, preguntó Laura, con voz temblorosa. René la abrazó, intentando calmarla.
no te preocupes. Mi división está a salvo, por ahora. Pero en su interior, la incertidumbre lo carcomía. Había visto cómo incluso los más leales, como Roberto, eran descartados sin miramientos. Esa noche, Roberto, Mariana y sus hijos asistieron a la fiesta de cumpleaños de Clara, la esposa de Mateo, el cuñado egocéntrico de Roberto. La casa estaba llena de risas y luces, un contraste cruel con el estado de ánimo de Roberto. Cuando Clara hizo su entrada, Roberto intentó mantener las apariencias. No pareces de 35, Clara. Más bien de 21. Bromeó, forzando una sonrisa. Clara rió, y por un momento, Roberto olvidó su situación. Pero la realidad regresó cuando Mateo, en su papel de hombre del año, presentó a Jaime Pi como invitado de honor. Jaime subió al escenario, elogiado por su liderazgo en transformar Bent en una potencia. Los aplausos resonaron, pero para Roberto, cada palabra era una puñalada. Horas antes, Jaime había estado en la empresa mientras miles perdían sus empleos. Al día siguiente, Roberto asistió a una capacitación laboral, un intento de reinventarse en un mercado que no perdonaba. Mientras tanto, en Bent, Jaime lideraba una reunión sobre la fusión de las divisiones de sistemas bancarios y productos agrícolas. El personal protestaba, menos empleados para manejar la misma carga de trabajo. Tengan suerte de tener empleo, espetó Jaime, cortante. Más tarde, Jaime se reunió con Roberto para almorzar. Intentó justificar las decisiones de la empresa. No fue mi decisión, Bob. Estamos en una crisis. Pero he hablado con algunos contactos. ¿Podrías conseguir algo en otra compañía? Roberto lo miró con frialdad. ¿Limosnas? Se suponía que eran amigos, y ahora Jaime esperaba que agradeciera sus migajas. No necesito tu caridad, Jaime. En casa, Mariana confrontó a Roberto. Las facturas se acumulaban, el Porsche, las tarjetas de crédito, las entradas para los Patriots. Él mintió, diciendo que Jaime lo estaba ayudando a encontrar trabajo, pero Mariana no era ingenua. Había comenzado a hacer recortes, y la tensión entre ellos crecía. En la mansión de Jaime, la vida parecía intacta. Mientras descansaba en el patio, su esposa, Cynthia, se acercó con una sonrisa. Necesito dinero, amor. Quiero planear unas vacaciones. Jaime asintió, pero su mente estaba en otra parte. Las decisiones en Bent pesaban sobre él, aunque nunca lo admitiría. Había salvado su posición, pero ¿a qué costo? La lealtad de Roberto, la confianza de sus empleados, todo parecía desmoronarse. Mientras tanto, Roberto miraba por la ventana de su casa, la cerveza en la mano, preguntándose cómo reconstruir su vida. Italia sonaba como un sueño lejano para otros, pero para él, el futuro era una página en blanco, llena de incertidumbre. En la mansión de Jaime, Cynthia insistía en sus planes de vacaciones. ¿No podrían prestarnos un avión? Preguntó, molesta por la negativa de Jaime. Él la miró con cansancio. Cynthia, si no lo has notado, Bent está en crisis. Volaremos en clase comercial, y eso es si podemos viajar. El dinero escasea. Cynthia frunció los labios, pero no respondió. Jaime sintió el peso de su propia hipocresía, mientras recortaba empleos para salvar la empresa, su esposa aún vivía en una burbuja de lujo. Mientras tanto, en casa de Roberto, Mariana planteó una idea que él temía. Deberíamos vender la casa, Roberto. No podemos seguir viviendo una vida que no podemos pagar. Roberto se opuso con vehemencia. La casa no se vende, Mariana. Encontraré algo pronto, te lo prometo. No hay que ser tan drásticos. Pero las palabras de Mariana resonaban en su cabeza. La realidad era innegable, estaban tocando fondo. Esa semana, Roberto comenzó a asistir a entrevistas para puestos muy por debajo de su antigua vicepresidencia. En una de ellas, una entrevistadora quedó impresionada con su currículum, pero la oferta fue un golpe al orgullo, 45,000 pesos al año, con la condición de mudarse a Arkansas. ¿45,000? Espetó Roberto, incrédulo. Ganaba 120,000 pesos en Bent. Tengo experiencia para un puesto de VP de marketing aquí mismo. La entrevistadora mantuvo la calma. Tenemos solicitantes extremadamente calificados, señor Salazar. Roberto perdió los estribos. Yo estoy altamente calificado.
Gritó, su tono cortante le costó la oportunidad. Frustrado, fue al campo de golf para liberar su ira, solo para ser expulsado por no haber pagado la membresía. Al llegar a casa, Mariana le explicó la verdad. No podemos cubrir el próximo mes, Roberto. Tienes que dejar de aparentar y buscar un trabajo que pague la hipoteca. El día del trabajo, Roberto y Mariana asistieron a una reunión en casa de Mateo. Mientras los hombres discutían negocios, Mariana servía la cena, su rostro tenso por la presión. Mateo, siempre oportunista, le preguntó a Roberto sobre su empleo. Estoy explorando opciones, respondió Roberto, evasivo. Antes de la comida, Carlita, la hija pequeña de Roberto, ofreció una oración que rompió el silencio. Gracias, Dios, por nuestra salud. Y, por favor, mándale trabajo a papá. La inocencia de Carlita expuso la verdad. Los presentes intercambiaron miradas incómodas, y Mateo, con una sonrisa condescendiente, ofreció a Roberto un empleo en su empresa de construcción. Gracias, pero no, rechazó Roberto, su orgullo intacto. La idea de trabajar para Mateo, a quien nunca había soportado, era insoportable. De vuelta en Bent, Jaime y Javier, el CEO, discutían las crecientes pérdidas financieras. Javier propuso vender el nuevo negocio o cerrar divisiones existentes. Las cosas van de mal en peor. Por ahora, más despidos son la única solución. Jaime, en privado, expresó su desacuerdo. Siempre te he dicho lo que pienso, Javier. Esto es un error. Javier lo ignoró, y Jaime sintió que su influencia en la empresa se desvanecía. Esa noche, en la cama, le confesó a Sandra, su colega y confidente, la magnitud de la próxima ola de despidos, 5.000 personas. Es una masacre, murmuró Sandra, horrorizada. La situación de Roberto empeoró. Las facturas se acumulaban, y la compañía hipotecaria amenazó con embargar su casa. Una tarde, Mariana lo encontró sacando muebles para venderlos. Estamos arruinados, Roberto, dijo, con lágrimas en los ojos. Él la abrazó. Aún somos una familia, Mariana. Eso no nos lo quita nadie. Pero el golpe más duro llegó cuando Mariana le reveló que Diego, su hijo adolescente, había vendido su Xbox y le dio el dinero para ayudar con las deudas. No podíamos pagarlo, susurró Mariana. Roberto sintió que su corazón se rompía. Nada dolía más que ver a su hijo sacrificar algo que amaba, por la desesperación de sus padres. Derrotado, buscó a Mateo y, tragándose el orgullo, le pidió trabajo. Necesito algo, Mateo. Lo que sea. Mateo, con una mezcla de lástima y satisfacción, lo aceptó. Ese mismo día, Roberto comenzó a trabajar en un sitio de construcción, cargando madera bajo el sol abrasador. Su cuerpo, acostumbrado a oficinas y reuniones, no resistió. Al mediodía, se sentó solo, mirando sus manos llenas de ampollas, preguntándose cómo había caído tan bajo. En Bent, las cosas no mejoraban. René Vargas, otro veterano de la empresa, fue despedido tras más de 30 años de servicio. Jaime, aunque aún en su puesto, sabía que su nombre estaba en la lista. A ti también, Jaime, le dijo René, con amargura, antes de irse. Semanas después, René y Roberto coincidieron en una agencia de trabajos temporales. Es aquí donde los viejos millonarios vienen a morir, bromeó René, pero su risa era hueca. Roberto asintió, sintiendo el peso de la ironía. Ambos, alguna vez intocables, ahora competían por empleos precarios. En casa, la tensión crecía. Diego le pidió a Roberto que lo llevara a casa de su amigo Fernando, pero él, abrumado por las llamadas de la compañía hipotecaria, se negó. Estoy ocupado, Diego, espetó. Diego subió a su cuarto, decepcionado. Mariana, al ver la escena, le recordó a Roberto el sacrificio de su hijo. Vendió su Xbox para ayudarnos. ¿Entiendes lo que eso significa? Roberto, sin palabras, subió al cuarto de Diego. Quería disculparse, pero no sabía cómo. La puerta cerrada del cuarto de su hijo era un recordatorio de todo lo que había perdido. En la obra de Mateo, Roberto luchaba por adaptarse. Sus manos sangraban, y los otros trabajadores lo miraban con una mezcla de lástima y burla. Durante el almuerzo, se sentó apartado, contemplando el horizonte. Mateo se acercó, con una cerveza en la mano.
no es tan malo, ¿verdad?, dijo, intentando aligerar el ambiente. Roberto no respondió. Sabía que este era solo el comienzo. En casa, Mariana revisaba los números una vez más. Si reducían el precio de la casa a 850,000 pesos, podrían comprar algo más pequeño y tener un fondo para sobrevivir. Pero convencer a Roberto sería otra batalla. Mientras tanto, en Bent, Jaime enfrentaba su propio dilema. Javier planeaba más recortes, y Jaime sabía que su lealtad a la empresa lo estaba convirtiendo en cómplice de una debacle. En su oficina, recibió una llamada de una empresa rival buscaba un nuevo VP. Era una salida, pero también una traición. Roberto, exhausto, regresó a casa esa noche. Encontró a Mariana en la cocina, con un sobre en la mano. Es la notificación final de la hipoteca, dijo, con voz temblorosa. Si no actuamos, lo perderemos todo. Roberto cerró los ojos. Por primera vez, no tenía un plan, ni una promesa vacía. Solo el peso de un futuro incierto. En el sitio de construcción, Roberto descansaba, mirando sus manos llenas de ampollas. Un trabajador, un hombre curtido llamado Carlos, se acercó y señaló sus guantes nuevos. Por eso tienes ampollas, novato. Usa estos. Le ofreció un par de guantes gastados y medio sándwich envuelto en papel aluminio. Roberto aceptó, conmovido por el gesto sencillo pero significativo. No era solo un intercambio de objetos, era una lección de humildad, una que Roberto, el ex ejecutivo de Bent, necesitaba desesperadamente. Los días siguientes, comenzó a aprender el oficio. Mateo, con su humor negro, se burlaba de él. ¿Qué? Batman no sabe clavar un clavo. Pero entre risas y esfuerzo, nació un respeto mutuo, una camaradería forjada en el sudor y el polvo. Al final de la semana, Mateo le entregó un cheque de pago. Roberto notó un error, hay $200 de más. Mateo se encogió de hombros. Tal vez me equivoqué. Quédatelos. Y con un guiño, añadió, así nos ayudamos los hombres. Un gesto, y sigues con tu vida. Roberto sonrió, guardando el cheque. Era más que dinero, era una muestra de solidaridad que nunca había encontrado en las salas de juntas. La realidad golpeó duro cuando Roberto y Mariana perdieron su casa. Sin opciones, se mudaron con los padres de Roberto. A los 37 años, regresar al hogar familiar era la definición de tocar fondo. Diego y Carlita, sus hijos, trataban de adaptarse, pero la tensión era palpable. Mariana, siempre la roca de la familia, mantenía la calma, aunque sus ojos revelaban el peso de la incertidumbre. En la obra, Roberto notó la ausencia de Miguel, un compañero. Fue arrestado otra vez, le informó un trabajador. Agresión, borrachera, lo de siempre. Roberto, viendo una oportunidad, le mencionó a Mateo. Conozco a alguien que podría trabajar aquí. Pero que no sea tan lento como yo. Mateo rió. Tráelo, pero que traiga sus propios guantes. Así, Daniel, otro ex ejecutivo caído en desgracia, se unió al equipo. Con un martillo en lugar de un maletín, Daniel y Roberto compartían miradas de complicidad, dos hombres reinventándose en un mundo que los había descartado. Mientras tanto, Jaime enfrentaba su propio abismo. En un bar, encontró a René, bebiendo solo, su rostro marcado por la derrota. Te llevo a casa, ofreció Jaime. René negó con la cabeza. No puedo. Mi esposa no quiere que los vecinos sepan que me despidieron. Más tarde, Jaime lo encontró fuera del edificio de Bent, lanzando piedras con furia. Mi vida se acabó y nadie lo notó. Gritó René, su voz quebrándose. Jaime intentó calmarlo, pero no había palabras. Esa noche, René, consumido por la desesperación, lavó los platos en su casa, entró al garaje, encendió un cigarrillo, un vicio que había abandonado años atrás, y se sentó en su auto. Con el motor encendido, dejó que el monóxido de carbono lo llevara a un final trágico. Al día siguiente, Jaime, Roberto y otros asistieron al funeral de René. El silencio era ensordecedor. Para hombres como ellos, que lo habían perdido todo, la muerte de René era un recordatorio brutal de lo frágil que era su mundo. Jaime y Roberto caminaron juntos hacia el primer lugar donde trabajaron en Bent, un pequeño edificio que ahora parecía un monumento a tiempos mejores.
Éramos invencibles entonces, dijo Jaime, con nostalgia. Ahora mi esposa me dejó, y Sandra también lo hará. Roberto lo miró. Yo aún tengo a Mariana. Es mi roca, aunque no siempre lo veo. Lo siento, Jaime, por todo. En Bent, Jaime confrontó a Javier, el CEO, por su ausencia en el funeral de René. ¿Cómo que no sabías que murió? Lo conociste por 30 años. Javier, indiferente, se encogió de hombros. No tengo tiempo para eso. Furioso, Jaime reveló su as bajo la manga. Tengo documentos que podrían hundirte, Javier. Estoy dispuesto a ir a prisión si te llevo conmigo. Mis acciones valen 600 millones de pesos. ¿Cuánto valen las tuyas? Javier, calculador, ofreció un trato, millones a cambio de silencio. Jaime aceptó, pero no por codicia. Había decidido dejar Bent y empezar de nuevo. Con el dinero, fundaría su propia empresa, una donde los empleados no fueran solo números. Esa noche, Jaime llamó a Roberto. Voy a abrir mi propia compañía. Quiero que estés conmigo, un puesto vitalicio. Nadie te despedirá nunca más. Roberto, sorprendido, prometió considerarlo. Al día siguiente, se reunió con Mateo en la obra. Jaime me ofreció un puesto, pero, no sé. Me gusta ser carpintero. Mateo se rió a carcajadas. Acepta ese trabajo, Batman. Aquí eres malo. Tus días son las ventas, no los clavos. Nos veremos en el boliche los miércoles, sin dramas. Roberto asintió, agradecido. La despedida fue breve, pero sincera, un apretón de manos que valía más que cualquier discurso. Jaime, en su nueva oficina, recibió la visita de Sandra. Felicidades por la empresa, dijo ella, con una sonrisa. ¿Almorzamos? Jaime negó con la cabeza. Estoy haciendo cambios, Sandra. Quiero recuperar a mi familia. Cortar lazos contigo es el primer paso. Sandra, aunque dolida, respetó su decisión. Jaime sabía que reconstruir su vida sería un camino largo, pero estaba listo para intentarlo. Roberto, por su parte, ingresó a su nueva oficina en la empresa de Jaime. Saludó a sus compañeros, dio instrucciones con confianza y se sentó en su escritorio. Ya no era el ejecutivo arrogante de antes. El polvo de la obra, las ampollas en sus manos y el sacrificio de su hijo Diego lo habían cambiado. Valoraba su trabajo, a su familia y a las personas a su alrededor como nunca antes. En casa, esa noche, abrazó a Mariana. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Ella sonrió. Somos una familia, Roberto. Siempre lo seremos. Mirando por la ventana, Roberto pensó en René, en Bent, en todo lo que había perdido y ganado. Había tocado fondo, pero había aprendido que, desde ahí, solo se podía subir. ¿Quién diría que Batman podía aprender a ser humilde? Murmuró, con una sonrisa. La vida, ahora, lucía diferente. No era perfecta, pero era suya. Y eso era suficiente.